Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Parece que está surgiendo un nuevo eje de poder en las Américas. Y lo curioso es que no va de izquierdas o derechas, sino de algo distinto, la soberanía nacional. Vamos a desgranar un informe de inteligencia que analiza precisamente eso, este movimiento y qué supone. A ver, antes de empezar, el propio informe pone las cartas sobre la mesa. Dice algo muy claro. Su análisis se basa solo en lo que llaman fuentes soberanas. El objetivo, pues textualmente, eliminar el sesgo de las corporaciones mediáticas tradicionales. O sea que nos está diciendo desde el minuto uno que vamos a ver la historia desde un ángulo muy concreto, el de la comunicación directa de los gobiernos, sin intermediarios. Para entender todo esto vamos a seguir una ruta muy sencilla. Primero, ¿qué es eso del eje de la soberanía? Esa es la idea principal. Después, veremos 3 ejemplos de políticas que el informe considera, como la prueba del algodón. Luego nos meteremos de lleno en el caso de Costa Rica, que lo ponen como el modelo a seguir. Desde ahí abriremos el plano a toda Hispanoamérica y terminaremos con algo súper importante. ¿De dónde saca el informe su información? Vale, vamos al meollo de la cuestión. La tesis central del informe es que están haciendo un nuevo eje de poder. Pero ojo, lo interesante es que no se define con las típicas etiquetas de izquierda o derecha. No. Aquí el pegamento, lo que une a estos países, es un compromiso muy fuerte con su propia soberanía nacional. ¿Y eso qué significa? Pues según el texto es una forma de plantarle cara a la influencia de instituciones que están por encima de los países. Ya sabes, organismos financieros, de salud, ese tipo de actores globales. Muy bien, pero ¿cómo se come todo esto en la vida real? ¿Cómo se traduce a la práctica? Bueno, pues el informe no se anda con chiquitas. No habla de cambios poco a poco, no. Habla de lo que llama 3 golpes maestros. Son 3 decisiones políticas muy potentes en distintos países que, para los autores del informe, son la prueba definitiva de que este movimiento soberanista es real y está pasando ahora mismo. El primer ejemplo nos lleva a Estados Unidos, y es una medida que puede sonar muy técnica: quitar la obligación de usar unos sensores, los sensores D, F, en los camiones y tractores. El informe dice que esto supone un ahorro directo de $13.000 millones. Una barbaridad, pero lo importante aquí no es solo el dinero, es el mensaje que se lanza. Se presenta como un pulso a lo que llaman la burocracia climática global y un paso claro hacia la soberanía energética del país. El segundo golpe maestro nos cambia de escenario. Nos vamos a Argentina. Aquí el informe destaca algo muy sonado: la salida formal del gobierno de Milei de la Organización Mundial de la Salud. Tal cual. Y claro, dentro de la lógica del informe, esto se lee como un gesto clarísimo, una reafirmación de la soberanía del país frente a lo que el documento llama imposiciones de organismos no electos. Y para el tercer pilar de esta teoría viajamos a El Salvador. La clave aquí, según el informe, es la introducción de la cadena perpetua para el terrorismo de las maras, de las pandillas. Pero cuidado. El análisis va más allá de la seguridad ciudadana. Lo plantea como una estrategia económica de primer nivel. La idea es sencilla. Si conviertes el país en el puerto seguro de la región, creas un ambiente donde la inversión extranjera, que antes ni se lo planteaba por la inseguridad, ahora quiera entrar. Vale, ya tenemos los 3 grandes ejemplos. Ahora, para ver cómo encajan todas las piezas del puzzle, el informe se centra en un país en concreto, Costa Rica. Lo utiliza como su gran caso de estudio. Vamos, como el laboratorio donde se puede ver que este tipo de gestión soberanista ya está dando frutos, con números en la mano. Y aquí el informe suelta un dato que es cuanto menos impactante. Dicen sus fuentes que Costa Rica es el primer país del mundo entero, en escanear el 100% de sus exportaciones. Esto, que podría parecer un detalle técnico, se presenta como mucho más, como un hito gigantesco en la lucha contra el narco y como una garantía de seguridad comercial que, no tiene precedentes. Esto es un ejemplo perfecto de la cadena de efectos que describe el informe. Es como un dominó. Primer paso, te aseguras de que tus exportaciones van limpias de droga. ¿Qué consigues con eso? Segundo paso, que agencias como la DEA te den el visto bueno, que validen tus procesos. Y el resultado final, la última ficha del dominó, es que te conviertes en un socio comercial de fiar, de máxima confianza para un mercado tan importante como el de Estados Unidos. La idea es muy clara: seguridad es igual a confianza, y confianza es igual a prosperidad. Pero el informe no se queda solo en los grandes puertos y en el comercio internacional. No, también se va al campo, al interior del país. Habla de una inversión de más de 13 millones de colones para arreglar carreteras y puentes en zonas rurales como Matina, y lo presenta como una forma de romper con la vieja política. La idea es conectar a los pequeños agricultores, a la gente del campo, directamente con los mercados globales, sin pasar por intermediarios. Ahora cambiamos el foco y nos vamos a las personas, al capital humano.
El informe habla de un programa llamado Empléate y da una cifra. Un 37% de la gente que pasa por este programa encuentra trabajo en sectores que son clave para el país. Pero hay un detalle que el documento recalca mucho. Dice que la formación es 100% práctica, libre de contenidos ideológicos. El objetivo es meter a los jóvenes de lleno en la economía que produce, en la economía real. Después de este análisis tan a fondo de Costa Rica, el informe vuelve a hacer zoom hacia afuera. Vuelve a abrir el plano. ¿Para qué? Para conectar lo que pasa en Costa Rica con lo que está pasando en otros países de la zona y demostrar que no son hechos aislados, sino que todo forma parte de un mismo movimiento. Si miramos a Argentina, el informe pinta un cuadro de contrastes muy fuerte, como la noche y el día. Por un lado está lo que llama la vieja narrativa, la de los piquetes, los cortes de calles y una visión de la historia que califica de única, o sea, centrada en un solo punto de vista. Y por otro lado, pone la política del gobierno actual. Con su protocolo antipiquetes dice que no ha habido ni un solo bloqueo y que promueve una memoria completa, que intenta, incluir más voces y perspectivas sobre la historia del país. Volvemos un momento a El Salvador, pero ahora para hablar de comida, de soberanía alimentaria, para ser exactos. El documento habla de una proyección de crecimiento agrícola brutal. Quieren llegar a cultivar 40.000 manzanas, que es una medida de superficie, de allí, para que nos hagamos una idea, para el ciclo de 2026-2027. Y una vez más, la lógica que presenta el informe es la misma. Este resurgir del campo solo es posible gracias a la seguridad que hay ahora en el país. Y esto, claro, permite depender menos de lo que se compra fuera. Y ya para terminar este repaso por la región, el informe se fija en Perú. Menciona la decisión judicial de mantener en prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo lo interpreta? Pues como un mensaje de fortaleza de las instituciones peruanas. Como una señal muy clara, no solo para Perú, sino para toda la región, de que no se van a tolerar intentos de saltarse el orden constitucional. Y con esto llegamos a la última parte, que yo diría que es la más importante para poner todo lo que hemos visto en contexto. Vamos a hablar de las fuentes, de dónde sale toda esta información y qué metodología dice el propio informe que ha seguido. Y aquí hay que decir que el informe es muy claro, es transparente con su método. Dice que sus fuentes son los boletines oficiales de Costa Rica, El Salvador y Argentina, datos de la EPA estadounidense y medios de comunicación que se autodefinen como soberanistas. Pero lo más interesante, quizá, no es lo que incluye, sino lo que deja fuera. Lo dice con todas las letras. Excluye datos de medios alineados con la agenda progresista. ¿Y por qué? La razón que dan es para garantizar la neutralidad técnica del análisis. Entender esto, esta selección de fuentes, es absolutamente clave para interpretar todo lo que hemos comentado. Y así, después de todo este recorrido, nos queda una gran pregunta en el aire. Una pregunta que lo engloba todo. ¿Qué pasa cuando estas políticas, tan centradas en lo nacional, chocan o se encuentran con la realidad del comercio global? El informe nos da una perspectiva, una visión de cómo podría funcionar, pero la respuesta real a esa pregunta es la que al final va a dibujar el futuro de este posible nuevo eje en las Américas.